Él es un Dios de vida y Él trae vida abundante en medio de la derrota, en medio de la muerte, en medio de cualquier cosa. Nuestro Dios es un Dios de vida. Mírale a alguien y diles: Dios tiene vida para ti. Y muy bien, donde tú estás aquí conmigo, los que están trabajando, algunos que están visitando y los que están en las iglesias de hogar pueden sentarse y vamos a entrar en el mensaje para el día de hoy. Y quiero otra vez nada más celebrar lo que Dios está haciendo. El domingo pasado, en el domingo de resurrección, tuvimos victorias increíbles y mucha gente llegando y participando. Y ayer nosotros pudimos bautizar a 4 personas y hay más que tienen que ser bautizados. Entonces pronto vamos a tener que hacer otro día, otra fecha y Dios está caminando con nosotros en victoria. ¿Cuántos pueden decir en victoria? Oye, dilo como lo crees, en victoria. Ahí vamos, ok. Muy bien, y vamos a, es muy interesante porque hemos estado ya por varios meses, hemos estado leyendo, estudiando, aprendiendo, viendo la trayectoria del mover de Dios en la humanidad desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y ahorita estamos en el libro de Éxodo y hay algo impresionante que ocurre y me alegra que este mensaje del día de hoy llega justamente después del domingo de resurrección, porque hay una conexión entre este mensaje muy fuerte en cuanto a un Dios que quiere librarnos, un Dios que quiere salvarnos, un Dios que quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y vamos a estar leyendo acerca del Éxodo, el Éxodo. Y quiero con esto poner el título llamándolo esto: salvación por medio del Hijo. Salvación por medio del Hijo. Mírale a alguien y diles: es el Hijo que te salva. Cristo Jesús, hay salvación en Cristo. Y la historia del éxodo del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto, saliendo de ahí, es una historia del Hijo, es una historia de la salvación. Y esta historia encontramos en Éxodo capítulo 7 a 12. 7 a 12. Y yo voy a estar leyendo versículo por versículo todos esos capítulos: 7, 8, 9, 10, 11, 6 capítulos. ¿Cuántos están listos para eso? No. No voy a estar leyendo versículo por versículo, sería demasiado, pero creo que solo tuviera tiempo para leerlo durante la prédica y ni predicar. Pero ocurre todo aquí en Éxodo capítulo 7 a 12 y vamos a comenzar en capítulo 7 y déjame de manera de introducción nada más poner aquí que a Moisés y Aarón llegan a la tierra de Egipto y ahí ellos tienen que hablar con el pueblo de Israel diciendo que vamos a salir de aquí, y también tienen que hablar con el faraón diciendo: pues déjanos ir. Y el faraón no los quería dejar ir. Y en el comienzo de capítulo 7 tenemos un milagro que ocurre, no lo voy a leer, pero donde la vara de Aarón se convierte en serpiente y ellos hacen eso, pero de repente los magos o los hombres que hacen magia en Egipto también hacen la misma cosa. Entonces el faraón piensa: no, pues mi gente puede hacer la misma cosa que ustedes, entonces ¿para qué los voy a dejar ir? Y ahí es donde llegamos a la primera de 10 plagas. Hay 10 plagas, 10 obras increíblemente grandes que Dios hace como parte del proceso de librar al pueblo de Israel. Ahora,
Quizás algunos pensarían, ¿por qué no es que Dios usó solamente una plaga o 3 plagas? ¿Por qué 10? Bueno, el número quizás no es lo más importante, pero el proceso es importante. El proceso es importante, es entender que Dios se mueve en maneras muy distintas y muy interesantes. Entonces la primera plaga ocurre comenzando en capítulo 14 y es la plaga de sangre. Quiero que digan todo eso conmigo, sencillamente, plaga de sangre. Y esto es importante, la plaga de sangre, porque la plaga de sangre es la primera plaga y la plaga de sangre apunta el dedo a la última plaga, la 10ª plaga, porque la primera y la última tienen que ver con sangre. Entonces la sangre en la primera y la última son como el cuadro de Dios mostrando lo más importante. La sangre es importante. Y eso suena como una frase bien rara, pero quiero que lo digas conmigo. La sangre es importante. Ok, entonces la primera plaga dice, luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Tengo que parar ahí. Apenas voy comenzando, pero tengo que parar ahí. Y mira lo que dice. El corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. La historia del Éxodo es la historia de la salvación. Toda la historia del Éxodo y las 10 plagas muestran la historia de Jesús y la salvación que tú y yo tenemos en Cristo. Y Faraón es un ejemplo del pecado. Hasta puede ser también un ejemplo simbólico de Satanás. Quiero que mires a Faraón con Israel de la misma manera que miras al pecado contigo. Mira lo que dice. Ahora, en vez de tener Faraón como el nombre, pon pecado ahí como el nombre en vez del Faraón. Las dos palabras comienzan con la misma letra, Faraón y pecado. Aquí va. El corazón del pecado es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. O en otras palabras, el pecado trata de mantenernos en esclavitud. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? El pecado quiere mantenernos muertos, mantenernos en una posición de esclavitud y nunca dejarnos salir. Sigue diciendo, así que irás a ver al faraón por la mañana. Cuando descienda el río, párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte ahí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. ¿Sabe que eso es lo que el enemigo no quiere? El enemigo de tu alma, de tu vida, no quiere que tú vivas una vida de adoración a Dios. Te quiere mantener en esclavitud para que tú y yo no tengamos una vida de adoración a Dios. Pero ¿cuántos entienden y cuántos saben que la adoración a Dios nos trae libertad? Versículo 17, por lo tanto esto dice el Señor, te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará a los egipcios, no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas
de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre, murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Todo el agua se convierte en sangre. La sangre es la entrada de la salvación. La sangre es donde comienza la salvación de Dios. La salvación está en la sangre. Eso es tan importante. La salvación está en la sangre. Mírale a alguien y diles: tu salvación está en la sangre. Y esa es una frase tan rara. Si no fuéramos creyentes cristianos, y si alguien está escuchando esto por primera vez, suena tan raro decir: la salvación está en la sangre. Pero así es. La muerte es lo que trae la salvación. La sangre trae la salvación. Personas que están en guerras entienden este concepto. Porque puede ser que en la guerra alguien sacrificó su vida derramando su propia sangre para proteger a alguien más en el ejército. O sea, la sangre de uno era la salvación de alguien más. Y de la misma manera, ¿cuántos creen que es la sangre de Jesús que salva a cada uno de nosotros? Una declaración tan importante. Entonces comienza con la sangre. Las otras plagas son sencillas. En capítulos 8 y 9 y 10 tenemos la segunda plaga de ranas, la tercera de mosquitos, la cuarta de moscas, quinta de animales, la sexta de llagas purulentas, la séptima de granizo, la octava de langostas, la novena de tinieblas u oscuridad. Un montón de plagas que ocurren, que muestran el poder de Dios. Pero quiero que vean algo en Éxodo capítulo 8, comenzando en versículo 8. Dice entonces el faraón, esto es durante la plaga de ranas: el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir. Quiero que digan conmigo: yo dejaré salir. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Moisés va y él ora a Dios para que Dios pare la plaga de las ranas. Y eso ocurrió. Dios paró la plaga y dice en versículo 14: los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Versículo 15, mira esto conmigo. Dice: pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor había dicho. O en otras palabras, Faraón dijo: solo para esta plaga de ranas y les voy a dejar ir. Y cuando Dios paró esa plaga de ranas, ¿qué hace Faraón? Cambia su mente y no los suelta, no los deja ir. Y el pecado es la misma cosa en nuestras vidas. El pecado hace grandes promesas para nosotros. El pecado promete un montón de deseos ser cumplidos. El pecado promete una libertad increíble. ¿Alguien aquí sabe de qué estoy hablando? El pecado tiene muchas promesas. Ayer estaba leyendo de un señor que era creyente, y él ha escrito en inglés en una como revista, pero por internet, y él escribía artículos y un montón de cosas. Yo no le conocía, pero era un conocido,
en ciertos círculos del cristianismo. Y este señor estaba escribiendo mucho acerca de la fe, la teología y esas cosas. Y ayer me enteré de este señor porque escribieron de él que él ha decidido ya negar la fe que él había tenido por tantos años. Ahora, eso pasa con la gente, es normal, desafortunadamente, pero ocurre. Pero hubo algo muy interesante que él dijo. Él dijo, ahora que no creo en el cristianismo, ahora que yo he negado la fe, siento libertad. Siento un gozo en mi vida. Ahora soy libre. Y leí esa frase y dije, sí, yo entiendo. Porque el pecado promete libertad. El pecado promete, el vivir una vida fuera de Cristo promete una libertad y un gozo, porque ya no estoy bajo ninguna autoridad, ya no estoy bajo ninguna regla, yo puedo hacer lo que quiero hacer. Pero lo que el pecado no te dice es que lo que el pecado hace es una esclavitud real. Promete libertad. Faraón prometió libertad, pero el pueblo de Israel estaba todavía bajo la esclavitud. Y el pecado lo hace en nuestras vidas. Dice, no, es que tú vas a ser libre, pero de ahí cambia la mente. Pues no, ya no más, no eres libre. Porque ya cuando te tiene en sus manos y haces lo que quiere que tú hagas, te das cuenta que sigues en la esclavitud. Y es lo que Faraón estaba haciendo con Israel. Es lo que el pecado hace con nosotros antes de conocerle a Cristo. Y trata de hacer con nosotros aún conociendo a Cristo. Entonces Faraón hizo este juego con ellos. Les voy a dar libertad y después no les voy a dar libertad. Les voy a dar libertad y después no lo voy a hacer, porque lo hizo más que una vez. Pero esto nos lleva a la última plaga. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Y llegamos a esta última plaga. Quiero que vayan conmigo a versículos 4 a 8. Y dice esto. Después de todas estas plagas, entrando en la última, dice, así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Pasaré por el corazón de Egipto. ¿Pueden decir conmigo corazón de Egipto? Esta es la misma cosa que Dios hace en nuestras vidas. Él pasa por el corazón de la maldad, el corazón del pecado, el corazón de todo lo que está en contra de Dios. Dios se mueve en lo peor de nuestras vidas, aquellas cosas que nos tienen como esclavos. Dios se mueve en ese lugar. ¿Alguien está feliz y agradecido que Dios no tiene miedo de operar en los lugares más oscuros de nuestras vidas? Piénsalo. Dios no tiene temor ni miedo. Si tú hoy estás batallando con algo fuerte, grande y horrible en tu corazón, no te preocupes. Dios te mira y no te rechaza. Dios dice, déjame entrar, porque yo puedo llegar al corazón del problema. Yo puedo llegar al corazón de ese pecado, de esa raíz, de lo que sea que está ocurriendo en tu vida. Yo no tengo miedo de lo malo en tu vida. Yo puedo lidiar con todo eso. Déjame entrar. Mírale a alguien y diles, déjale entrar. Déjale entrar. Dios quiere entrar. Hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá.
Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará, porque cuando Dios opera en el lugar de la maldad, cuando Dios trae su salvación, Dios trae su paz y tranquilidad a nuestras vidas. ¿Pueden darse cuenta de eso? Que en medio de Dios matar a todos los primogénitos del faraón, de sirvientes, de animales, todos los primeros hijos varones, el pueblo de Israel iba a estar en perfecta paz, porque la salvación de Dios trae una paz sobrenatural. ¿Puedes imaginarte eso? Hubo muerte por todos lados alrededor, pero el pueblo de Israel tranquilo, mirando la televisión. No, pues no tenían televisión, pero todos tranquilos, en perfecta paz. Entonces sabrán, dice, que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Versículo 8. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Esto es muy interesante. Quiero que veas algo en este texto, porque la historia del Éxodo es una historia tan importante para la historia de Dios con la humanidad, de el salvar a su pueblo, el pueblo donde Jesús iba a nacer en el futuro. Dios había prometido que ellos iban a tener su tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero para llegar a esa tierra prometida, primero tenían que estar salvos. Tenían que estar salvos. ¿Sabe qué? Para ti y para mí hay una tierra prometida. Eso es el cielo con Cristo Jesús. Cuando dan gracias que hay una tierra prometida. Pero para llegar a la tierra prometida necesita ser librado de Egipto. Y cada uno de nosotros tenemos un Egipto en nuestras vidas. Es el pecado, es la muerte. Y Dios nos quiere librar, igual que libró a su pueblo para llegar a la tierra prometida física. Dios quiere librar a nosotros para llegar a esa tierra prometida celestial que Él tiene. Y es algo tan interesante si mires en versículos 4 a 8, y específicamente en versículo 5, que dice que el primer hijo varón de cada familia de Egipto, el primer hijo varón de cada sirviente y la primera cría de todos los animales morirá. Todas esas muertes del primero, dilo conmigo, del primero. Todas esas muertes la primera cría, el primer hijo, eran suficientes para librar a Israel. ¿Alguien sigue conmigo aquí? Pero no son suficientes para librarnos a nosotros. Todas esas muertes eran suficientes para librar a Israel de Egipto, pero no eran suficientes para librarles de la muerte espiritual. Y hay algo tan interesante en versículo 5, porque dice aquí, desde el hijo mayor del faraón, ahora sigue conmigo, el que se sienta en su trono. Piénsalo por un momento conmigo, porque dice aquí que Faraón era Faraón, pero él dejaba a su hijo sentar en el trono. Es muy interesante. O en otras palabras, el Faraón dejaba a su hijo mandar con toda la autoridad de Faraón.
hay una relación aquí simbólico de un Dios que tiene un hijo sentado en el trono. Y Dios envió a ese hijo sentado en el trono a esta tierra para morir por los pecados de la humanidad. Pero donde el hijo del faraón solo pudo comprar libertad para Israel de Egipto, el hijo de Dios pudo comprar libertad para toda la humanidad de la muerte y del pecado. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Jesús muriendo y resucitando de la muerte. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo para nosotros cuando confiamos en Él. Algo tan interesante. Versículo 3 dice: anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Este animal es también un ejemplo simbólico de Jesús, y tenían que hacer una cosa con este animal. Número 1, tenían que comer el animal. Quiero que digan conmigo: comer el animal. ¿Y qué animal era? Era un cordero, ¿no? Tenían que comer el cordero. Sigue diciendo versículo 6: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Ese día ellos mataron al cordero, y el cordero de Dios, Cristo Jesús, fue matado para nosotros, para experimentar la salvación, la vida eterna y la libertad. Pero escúchame, ellos tenían que hacer 2 cosas. Tenían que poner la sangre alrededor de la puerta, cubriendo sus casas. Y te quiero decir hoy que es la sangre del Cordero de Dios que cubre tu vida también y te protege de la muerte, te protege de esos resultados del pecado y te mantiene en la vida abundante y eterna. Y alguien está conmigo en eso. Es esa sangre derramada cubriéndote. La sangre te cubre. Mírale a alguien y diles eso: la sangre te cubre. La sangre te cubre. ¿Alguien lo cree? Pero no es solamente la sangre que te cubre, hay que comer el cordero. Hay que comer el cordero. Y de igual manera que ellos comían el cordero, nosotros comemos el cordero de Dios. Hasta Jesús lo dijo. Hasta Jesús lo dijo: come mi carne, bebe mi sangre. Nosotros debemos de caminar en una relación de intimidad con Dios, disfrutando de todo lo que viene del Cordero de Dios. Ustedes saben que a mí me encantan las carnes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la verdad. Yo preparé una carne tan increíble esta semana pasada. Es que todavía lo puedo recordar. Y varias horas después, yo había dado un pedazo de esa carne a mis suegros, y ellos estaban en un servicio de la iglesia, así que no lo podían comer muy rápido porque estaban en un servicio. Y después del servicio finalmente lo podían comer, y mi suegra me dijo que hasta horas después esa carne todavía estaba riquísima. Esa es buena carne. Esa buena carne, sí, 4, 5, 6 horas después todavía es totalmente tierna y suave y jugosa. ¿Estoy dando hambre a alguien el día de hoy?
Y eso es. Y sabe que la carne que es Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, es la mejor carne que hay, es la mejor comida que hay, y nunca se pone vieja. No es una carne que tiene algo malo con el no. De repente la carne de Cristo Jesús se pone mejor cada día de tu vida. Cada día que comes de la vida de Cristo, es mejor la vida de Cristo hoy que ayer, y mejor mañana que hoy. Siempre es algo mejor y mayor lo que Cristo tiene para ti y para mí. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es la realidad de Cristo en nuestras vidas. Hay que ser cubierto por la sangre, pero hay que comer de la carne, comer de la vida de Cristo Jesús. Versículo 22 dice esto, capítulo 12 de Éxodo: dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo, no permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. La salvación otra vez está en la sangre. La salvación está en la sangre. Y hay algo interesante. Sigue conmigo a versículo 28, que dice esto: así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche, y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Versículo 31. Esa noche el faraón, ahora voy a parar aquí antes de leerlo más. Aquí está el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz para ti y para mí. Aquí vamos a leer el resultado para Israel en Egipto, pero es la misma cosa que Cristo ha hecho para ti y para mí. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendígame al salir. En otras palabras, de la misma manera que la muerte del primogénito resultó en Faraón decir a Israel que se vayan de aquí, donde cada vez antes Faraón dijo que se vayan y después dijo no, que se queden, que se vayan y después dijo no, que se queden, que se vayan y después dijo no, que se queden. Esta vez finalmente dice no, quítanse. Y de la misma manera Jesús nos libra de la muerte y del pecado. Esa cosa que nos tenía como esclavos en nuestras vidas finalmente está muerto. El pecado está muerto, ya no tiene más control. Y Dios dice: ya puedes salir libremente, ya no estás
bajo ningún control ni esclavitud de las cosas del pasado. Tú eres completamente y totalmente libre. Y cuando dicen amén, yo soy libre en Cristo Jesús. Tú eres libre. Tú eres libre. Y dice en 33, todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios. Mira esto, versículo 35. Esto es increíble. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Quiero que sepas, igual que Israel al salir de Egipto salió con las riquezas de Egipto, cuando tú sales de la muerte y el pecado entrando en la salvación de Cristo, hay bendiciones y hay favor de Dios que vienen contigo a tu vida con Cristo. Hay unas bendiciones que son increíbles. La bendición celestial viene, pero hay bendiciones ahora que vienen al poner toda tu confianza y toda tu fe en Cristo Jesús. Y cuando dicen conmigo, yo recibo la bendición. Dios tiene bendiciones para ti ahorita al decirle sí a Él, al caminar con Él. Hay bendiciones de ahora. Versículo 37 dice: esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Versículo 38. Mira lo simbólico aquí, que muestra que la salvación de Dios también era para ti y para mí. 38 dice: con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. En otras palabras, desde el comienzo Dios incluyó gente no judía en la salvación, y eso es simbólico de que cuando Jesús vino, su salvación era para los judíos, pero también para los gentiles. Y por eso tú y yo estamos incluidos en la salvación de Dios. Y quiero terminar este mensaje hoy con versículos 40 y 41, porque hay algo impresionante para ustedes que es tan importante el día de hoy. Y dice, Éxodo 12, 40 y 41. Dice: el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Dice, gran multitud del Señor. Quiero que lo digas conmigo, gran multitud del Señor. Dilo una vez más conmigo, gran multitud del Señor. Ok, ahora, gran multitud del Señor salió de Egipto. En el hebreo usa una palabra específica. Aquí cuando dice gran multitud del Señor, no está hablando solamente de sus números. Un gran número. Sí, era un gran número. Pero es una palabra usada en el hebreo que es una referencia a un ejército. A un ejército. Un gran ejército. Esta palabra en el hebreo es usada en otras partes del Antiguo Testamento haciendo referencia al ejército de Dios, los ángeles, todo el ejército de Dios, y usa la misma palabra aquí en referencia al pueblo de Israel. O en otras palabras, cuando Israel va saliendo de Egipto,
va saliendo no como un montón de personas pobres, no, porque recibían las riquezas de Egipto. No salen simplemente como hijos e hijas de Dios, aunque sí salen como hijos e hijas de Dios, pero salen como un ejército. Salen como un pueblo lleno del poder de Dios, un pueblo lleno de la autoridad de Dios, un pueblo con fuerza, un pueblo con poder. Esto no es un pueblo de unos quizás 2 millones más o menos, 600,000 varones y mujeres y niños, quizás unos 2 a 3 millones. No es simplemente 2 a 3 millones esclavos que apenas van saliendo de Egipto como unos pobres y sin fuerza, y que todo está mal y no tenemos nada y todo es horrible. Y es interesante porque cuando ellos salían, pensaban como esclavos. Si sigues leyendo después de esto, quizás voy a predicar de esto, ellos caminaban pensando que todavía eran esclavos. Hasta decían cosas como: mejor regresar a Egipto que estar aquí en el desierto. Decían cosas así después. Pero desde el comienzo, cuando ellos pasan de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, la palabra de Dios que hace referencia a ellos no hace una referencia a esclavos saliendo y que todo es horrible. No, hace referencia a ellos como un pueblo fuerte, un ejército saliendo de Egipto. Nos muestra que cuando tú entras en la fe de Cristo Jesús, cuando tú entras en la salvación de Dios, cuando tú entras en la vida de Dios, inmediatamente, alguien dilo conmigo, inmediatamente, dilo otra vez, inmediatamente entras en la fuerza y el poder de Dios. ¿Alguien capta esto? O sea, tú entras por la obra de Dios, no son tus fuerzas, no es tu poder. Pero cuando tú entras, ya entras en el poder de Dios. Tú no entras en debilidad, tú entras en fuerza. Y queridos, al conocerle a Cristo Jesús, tú tienes el poder y la fuerza de Dios disponible para ti. Si tú y yo como seres humanos somos débiles, pero al conocerle a Cristo, caminamos en la fuerza y el poder de Dios. En Cristo tú eres fuerte. En Cristo tú eres fuerte. Dile a alguien: en Cristo tú eres fuerte. Tú no tienes que caminar en la debilidad. En Cristo tú eres fuerte. Ahí donde estás, ponte de pie. Vamos a orar y vamos a tomar una decisión de caminar en la fuerza y el poder de Dios en nuestras vidas. Tú tienes adicciones, Dios es fuerte en tu vida. Tú tienes problemas del pasado, Dios es fuerte en tu vida. Tú tienes heridas en tu vida, Dios es fuerte en tu vida. Mírale a alguien y diles: Dios es fuerte en tu vida. Dios es fuerte en tu vida. Señor Jesús, hoy afirmamos y confirmamos que al confiar en ti, al recibirte a ti, al caminar contigo, tú nos sacas de la muerte para hacernos entrar en la vida. Nos sacas, Señor, de la esclavitud para depositarnos en la libertad. Pero también nos sacas de la debilidad para ponernos en tu fuerza y tu poder. Ya no queremos más caminar en la debilidad de esta vida. Queremos caminar en la fuerza y el poder de Dios, como Pablo lo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Igual que este pueblo de Israel salió en la fuerza de Dios, nosotros podemos caminar en tu fuerza. Señor Jesús, donde hay cualquier persona hoy que no te conoce, que hoy sea el día de salvación.
que hoy sea el día de salir de la muerte y entrar en tu vida en este momento. Y donde hay personas hoy que están pidiendo eso, que tú llegues a sus vidas ahorita para que te reciban a ti y que caminen en tu salvación. Y Señor, para todos los que son creyentes en este momento, Señor Jesús, libéralos de una mentalidad de esclavo, libéralos de mentalidad de debilidad y ayúdalos a caminar en tu fuerza y en tu poder, porque en ti nosotros somos fuertes. Ya no más caminamos en debilidad. Oh, sí, somos débiles como seres humanos, pero en ti somos fuertes. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesús, y recibir la libertad, la fuerza, la salvación, la vida y todo lo demás que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.